buenas tardes. Gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Parece mentira, solo pasó una semana en que hicimos el programa anterior y sin embargo son tantos los acontecimientos que a veces resulta bastante difícil poder resumirlos en una sola edición, ¿no? Es increíble la habilidad o la suerte política del gobierno que cuando parece enfrentado a la tormenta más dura siempre sucede algo que cambia el escenario. Y esto ha sucedido con el fallo de la Corte Suprema de Justicia declarando la constitucionalidad de la Ley de Medios, algo que parecía y que parece que seguirá siendo tal vez la principal lucha institucional en estos 30 años de democracia, porque lo que está en juego es quién define el concepto de democracia frente a la opinión pública. Seguro, seguro. Que eso es algo realmente importante, porque más de una vez usted se habrá preguntado por qué piensa lo que piensa si en realidad no indagó demasiado en el tema y sin embargo tiene un concepto formado. ¿De dónde le vino esa subjetividad que tiene? Bueno, estas son cuestiones muy importantes para analizar cuando estamos viendo qué pasa con la Ley de Medios. El pico máximo de tensión, usted lo sabe, lo sabemos todos, estaba centrado en la disputa jurídica entre el Grupo Clarín y el Gobierno Nacional, representado en este caso a través del AFCA, que es la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y no es un detalle menor que haya sido este el enfrentamiento. Se trata de 293 medios concentrados en manos de un solo grupo económico. Yo no sé si esto podría suceder en Brasil, no sé si esto podría suceder en Estados Unidos, no sé si esto puede suceder en Uruguay. Evidentemente no podría suceder y en general en todos esos países hay leyes muy firmes, antimonopólicas, que impiden esas concentraciones. Y bueno, estas son las cosas que estamos viendo. La Argentina lo permitió por distintas razones y ahora se están haciendo ciertas correcciones. Daniel Larrache es director nacional de Gestión, Administración y Desarrollo de Servicios Audiovisuales del AFCA. Gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Si no tenemos mal la cuenta, creo que presencia aquí es la primera oportunidad que tenemos los periodistas de preguntar en qué lugar estamos parados como periodistas, productores independientes dentro de esta pelea política o de poder. Bueno, buenas tardes, un gusto que nos inviten a participar del programa en días realmente donde se está en una etapa muy importante, porque a partir del fallo de la Corte que nos llenó de alegría en su momento cuando nos enteramos porque ratificaba lo que veníamos sosteniendo de la plena constitucionalidad de la Ley de Medios, de la plena legitimidad de la Ley de Medios, esta ley que vino a terminar, digamos, con la vieja decreto ley de la dictadura, después de tantos años de batallar por tener una ley de medios democrática, una ley de medios más igualitaria, que venga a ordenar un sistema de medios que estaba con tendencias monopólicas muy acentuadas, con una dificultad enorme para garantizar un derecho que está por sobre el derecho a la propiedad, que es el de la libertad de expresión. Esto que decían ustedes, cómo se construye la subjetividad de los argentinos y argentinas, tiene que ver justamente con el derecho del ejercicio de la libertad de expresión por parte de muchos productores independientes, de muchos periodistas que en distintos medios expresarán sus opiniones, su voz. Cuando hay un mercado tan concentrado, donde aparte de la concentración de formación que tiene la Argentina ya ombligocéntrica es de Buenos Aires, por sobre el interior del país, y sobre eso un mercado audiovisual tan concentrado como el que había en la Argentina, por supuesto esto generaba una desigualdad enorme con un país federal, con un país, digamos, como el que tendríamos que tener con la diversidad que tiene la Argentina. Entonces la ley de medios busca esto, busca desconcentrar. Es una ley con un espíritu fuertemente antimonopólico en una de sus patas, y la otra pata tiene que ver con el fomento, con la generación de nuevas fuentes de trabajo, nuevas unidades comunicacionales, y allí donde se inserta seguramente las oportunidades que se abren a los productores independientes, a los periodistas, para tener canales de comunicación. Y eso fue lo que ustedes le fueron a comunicar, en todo caso, a la gente de Clarín cuando dijeron que el AFCA iba a seguir con los procedimientos. ¿Qué fue lo que ocurrió en pocas horas después que salió el fallo?
A ver, por supuesto que nosotros veníamos trabajando con el resto, digamos, de los grupos de medios a partir del 7 de diciembre del año pasado, cuando hubo un límite, una fecha a las presentaciones voluntarias para la adecuación a la ley de medios y a sus límites. Quedaba pendiente la presentación del Grupo Clarín porque estaba supeditada al fallo de la justicia. Cuando la Corte decreta la constitucionalidad de la norma, por supuesto tenemos que retomar el procedimiento, que en este caso era el procedimiento de oficio, porque el Grupo Clarín no se había presentado al 7 de diciembre. Cuando fuimos a hacer ese procedimiento, dejamos claro, la autoridad federal y Martín Sabatella como presidente de la autoridad federal, dejó claro que había una oportunidad para el Grupo Clarín de, a través de la presentación que había hecho el socio minoritario de Cablevisión, el Grupo Fintech, de presentar una propuesta voluntaria si retomaban ese camino. Bueno, eso fue lo que sucedió en el día de ayer. El Grupo Clarín presentó una ampliatoria a la propuesta que había hecho el Grupo Fintech y eso es lo que ahora la autoridad va a tener que analizar en los próximos 120 días. Es el plazo que tenemos, no necesariamente nos vamos a tomar los 120 días, para analizar si la propuesta a priori cumple con los requisitos que tienen que ver con el artículo 45, con el tamaño, digamos, de los grupos, sin entrar en el detalle de lo que seguiría el paso posterior. En definitiva, desde ayer y a partir de ayer, 120 días para definir cómo será la adecuación del Grupo Clarín a la ley de medios. Claro, la adecuación en términos de multiplicidad de licencias, artículo 45. Si estas 6 unidades de negocios que propone el Grupo Clarín cumplen con los límites a la multiplicidad de licencias. Dada la admisibilidad en ese supuesto, será el grupo el que tendrá que informar a posteriori quiénes son los nuevos licenciatarios, los nuevos titulares de esas 6 unidades de negocios. Allí el organismo tiene que constatar que éstas sean empresas independientes, que no tengan vínculos empresarios, porque justamente lo que la ley marca es que hay que desconcentrar el mercado y no puede seguir siendo un multimedio, un grupo económico el que controle 6 empresas, tienen que ser 6 empresas independientes. Y con esto determinado, a partir de allí tienen que hacerlo, llevarlo a la práctica. ¿Y el AFCA tiene que expedirse el simultáneo con los 6, las 6 presentaciones que hicieron o puede ir tomando decisiones paulatinas? A ver, hay una primera determinación, que es la que tenemos que hacer en estos 120 días, es si esas 6 unidades de negocios cumplen con el régimen de multiplicidad, si están dentro, digamos, de los límites que marca la ley. A partir de allí tienen que informar quiénes serían los licenciatarios. Si hubiera alguno que por algún motivo no cumpliera las condiciones de admisibilidad, se le solicitará que sea otro el propuesto, o en todo caso habrá que ver cuál es el procedimiento posterior que está marcado en la ley. Digamos, no estamos haciendo nada que no esté marcado en los procedimientos que la ley y las resoluciones del organismo prevén, que son de público conocimiento, que son públicas, respecto a Grupo Clarín o a cualquier otro grupo de medios de los que se están en proceso de adecuación. Es bueno que usted, como técnico del AFCA, esté aquí comenzando a dar las primeras explicaciones institucionales de la autoridad de aplicación de la ley de medios. Y hay una pregunta que en verdad nos afecta a todos quienes están alrededor en este programa, por ejemplo, porque aquí en Canal Metro debe haber más de un largo centenar de programas de periodistas, productores independientes, es decir, profesionales que financian sus propios espacios tanto en televisión, como en el caso nuestro, como en radio, en tantas radios del país. La pregunta es, y la dejamos para después de nuestra siguiente pausa, la pregunta es, ¿corren peligro las fuentes de trabajo para todos estos profesionales y trabajadores de los medios audiovisuales?